Hola, hola, hola. En esta oportunidad vamos a explicar cómo hacemos las citaciones de un capítulo de un libro o de una sección de un libro. En nuestro video anterior hablábamos de cómo citar de un libro con citas de más de 40 palabras, de menos de 40 palabras y parafraseando. Incluso se explicaba si la cita era dentro del texto, al final del texto o en otra situación. De igual manera lo vamos a hacer acá, pero si fuera de un capítulo de un libro. ¿Listo? Entonces, este es el formato para citar de un capítulo de un libro impreso y este es el formato para citar del capítulo de un libro buscado en la URL o de manera electrónica u online en la internet. Listo, vamos a empezar explicando el primer formato, que es en impreso, y luego en el formato en versión electrónica. Entonces nos dirigimos directamente a las citas y vamos a hacer el ejemplo de versión impresa con esta cita que es de menos de 40 palabras, lo que quiere decir que es una cita textual que debe conllevar el número de página, el apellido del autor o apellidos de los autores y año de publicación, que podemos hacer la mención adelante del texto o al final del texto. Pero lo primero que vamos a hacer es ingresar la cita. Para ello vamos a utilizar como ejemplo el siguiente libro que tenemos acá. Este libro se llama Los grandes problemas de México y hablamos de la sección de educación como tal. Entonces, es publicado o es coordinado por Alberto Arnaud y Silvia Giorgi. ¿Cómo vamos a hacer el ingreso de esto? Entonces hay que tener en cuenta que como es una sección de un libro, yo debo tener claro que el libro que yo voy a citar no sea todo del mismo autor y que cada capítulo no sea de un autor diferente. Si es todo del mismo autor, esta parte no se utilizaría de sección de libro, sino que lo citaríamos como un libro normal. En este caso es un libro con varios autores, es decir, que cada capítulo es redactado y es publicado por un autor diferente. Veamos, entonces, esta es la parte principal. Cuando seguimos avanzando, entonces nos encontramos con la ficha técnica del libro en general, que de ahí tomaremos el año y demás. Y pasamos al índice. Cuando llegamos al índice nos damos cuenta que cada capítulo tiene un autor. Vamos a trabajar con el capítulo quinto, que es el de financiamiento de la educación básica y que es publicado por Carlos Mancera Concuera. Entonces, como vemos, ¿cómo sabemos cuáles son las páginas de ese capítulo? Inicia en la página 159 y como el siguiente capítulo arranca en la 185, pues nuestras páginas serán de la 159 a la 184. Entonces ingresemos la información que acabamos de ver. Entonces tomamos la cita de menos de 40 palabras y vamos a suponer que de ahí estamos tomando pues la referencia. Entonces ingresamos donde dice insertar cita en la parte de referencias, le damos agregar nueva fuente y en tipo de fuente bibliográfica vamos a ingresar la información como sección del libro, que es lo que estamos trabajando. Entonces en autor vamos a colocar el autor del capítulo del libro que dijimos que era Carlos Mancera Concuera. Entonces vamos a colocar Mancera, que es el apellido, separado por coma y el primer nombre únicamente. En título vamos a colocar el título del capítulo, que se llama Financiamiento de la Educación Básica. Financiamiento de la Educación Básica. En autor del libro vamos a colocar el que está acá arriba, que es el de los coordinadores. Entonces vamos a colocar el primer apellido, Arnaud, lo separamos por coma y solo vamos a colocar la letra del primer nombre, que es Alberto. Separamos por punto y coma y procedemos con el siguiente autor, que es Silvia. Entonces, Giorgi Silvia. Entonces separamos y solamente colocamos ahí la inicial. Entonces, ¿qué pasa? Debemos separar entre comillas, separamos por punto y coma, perdón, entre paréntesis,
qué tipo de personas son, si son compiladores, si son coordinadores, si son editores. En este caso son coordinadores y vamos a colocar la palabra coord, punto final y cerramos el paréntesis, solamente la abreviatura. En título del libro, pues vamos a colocar el título del libro general, que son los grandes problemas de México. Abrimos dos puntos y colocamos sección séptima. Educación. En año vamos a colocar el año de publicación que nos arroje directamente la ficha técnica que antes habíamos validado. Revisémosla. Y nos dice que el año de publicación es 2010. Entonces colocamos 2010 en año y las páginas que dijimos que íbamos a trabajar eran la de los capítulos, ¿cierto? Entonces dijimos que arrancábamos con la página 159 y que iba hasta la página 184. La ciudad vendría siendo México en este caso y la editorial, pues buscamos la editorial ya sea en la ficha técnica o en el inicio del libro. Colocamos que es el Colegio de México y veamos qué más nos pide la cita. Entonces, cuando ya tenemos esta información, simplemente le damos aceptar. Listo. Ahí nos aparece el primer apellido y el año de publicación, pero veamos qué más nos pide la cita. El lugar, la editorial, las páginas, el título del libro, listo. Ya cumplimos con todo a cabalidad. Entonces revisemos que efectivamente esta cita sea correcta. Entonces, como es una cita textual, debe llevar número de página. Si la citación la voy a hacer al final del texto o de la cita, entonces le doy donde dice convertir cita en texto estático, dándole clic derecho y coloco el número de página, que en este caso es la página, verifiquemos que es la primera página de ese capítulo, y le decimos que es la página 160. Listo, cuando colocamos esto, verifiquemos que la cita efectivamente sea de ahí. No, la cita es de la página 162. Entonces colocamos página 162 y punto final, porque es una cita textual. O puedo hacer referencia al inicio del texto diciendo según lo indica Mancera, abro paréntesis, coloco el año, en su publicación realizada para la obra o el libro Los Problemas de México, lo colocamos entre comillas, es posible decir, no sé, se me ocurre, decir que dos puntos e inicia la cita. Eso lo hacemos cuando lo vamos a citar de manera anterior a lo que ya estamos copiando tal cual del texto, y acá solamente dejaríamos el número de página, porque si es una cita textual debe llevar número de página. Entonces, habiendo explicado eso, entonces ahora vamos a proceder si la cita fuera de más de 40 palabras del mismo libro. Entonces, señalamos nuestra cita, la alineamos en bloque a 2.5, bajamos el tamaño de la letra a 11 y al final colocamos el número de página o la cita completa. Si la queremos colocar al final, generalmente para estas citas grandes se coloca al final, le damos donde dice referencias, insertar cita y buscamos a Mancera Carlos, ingresamos la cita, le damos clic derecho, convertir en cita de texto estático y colocamos el número de página, que en este caso es la página 165, ejemplo. Entonces, cuando ya tenemos la citación en bloque, ya tenemos cumplido pues el tema de normas APA.
Pero ¿cómo ingresamos la cita si fuera de una versión electrónica? Es exactamente lo mismo, lo único que no vamos a colocar es el lugar y la editorial, pero sí vamos a colocar la URL de donde tomamos la información. Entonces vamos a suponer que vamos a ingresar la misma información, pero con otro autor, con otro capítulo diferente, ¿sí? Aunque no tengamos acá la cita, pero solamente para que nos permita visualizarla en lista de referencias, cómo se vería. Entonces me voy donde dice insertar citas, agregar nueva fuente, sección de libro, y voy a escoger otro capítulo del libro que me permita ingresar una nueva cita. Entonces, nuevamente voy y trabajo con el libro que tengo acá digitalizado y voy a trabajar con este capítulo que es el capítulo 3, que va de la página 89 hasta la página 124. Entonces, vamos a colocar que este capítulo lo hicieron dos autores, ¿sí? Dos autores. Vamos a ingresar la información. Entonces, Martínez, que es el primer apellido, separado por coma, Felipe, punto y coma para ingresar la información del siguiente autor, y colocamos el primer apellido, que es Blanco, separo por coma para el nombre y le coloco que se llama Emilio. El título vendría siendo el título del capítulo, que se llama La evaluación educativa, dos puntos, experiencias, avances y desafíos. El autor del libro que inicialmente mencionamos es el de los coordinadores, entonces vamos a colocar Arnaud y la primera letra, que vendría siendo Alberto, separo por punto y coma y coloco al siguiente autor, Silvia, y entre paréntesis coloco coordinadores. El título del libro, que es Los problemas de México, el año de publicación, que es 2010, las páginas que dijimos que íbamos a trabajar, entonces las buscamos en el capítulo, que es de la 89 hasta la 124, y ya no nos pide ni ciudad ni editorial, sino la URL, y nos dirigimos al final donde dice mostrar todos los campos bibliográficos, y aquí colocamos la URL que nos está pidiendo. Colocamos el link donde está el libro y le damos a aceptar. Cuando ya tenemos esa información, entonces, como no es un tema en inglés, esta I no puede utilizarse sino la Y normal. Entonces, si la cita la hacemos al final, simplemente le damos clic derecho, convertir en texto, reemplazamos esa I por esta y al final colocaríamos el número de página. Vamos a suponer que es la 87. Listo, y al final esta sería la cita si es una cita textual cuando citamos al final. ¿Listo? Entonces de esta manera hacemos las citaciones si es en impreso o si es en versión electrónica. Pero veamos cómo se ven esas dos citas, ¿sí? Cuando hacemos la lista de referencias. Entonces nuevamente en referencias le damos donde dice bibliografía, insertar bibliografía y vamos a buscar los capítulos del libro que ingresamos. En este caso sería Mancera, financiamiento de la educación. Este que ingresamos primero fue el impreso, o sea que no lleva URL y hasta aquí queda perfecto porque va hasta la editorial. No tendríamos que reemplazar ninguna situación allí, solamente esta parte que dice páginas debería quedar como PP al final y no como PACS. Y en esta parte donde dice coordinadores, quitamos esta I y quedaría de esta manera. ¿Listo? Entonces, cuando ya tenemos esta información, así debería quedar la cita en la bibliografía. Son ajustes que tendríamos que hacer al final, pero que sirven mucho y son necesarios. Y acá reemplazaríamos esta I por esta y listo. Y en vez de obtenido debería decir recuperado de,
y está ahí también para que quede aquí como coordinadores. Esta sería la explicación de cómo trabajar con secciones de libro y en el próximo capítulo de video que vamos a trabajar acerca de, valga la redundancia, de los artículos de revista. Hasta pronto.